Señor Presidente de la República. Palabras del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Señor Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas. Señor Gonzalo Gutiérrez, Ministro de Relaciones Exteriores. Señor Jaime Saavedra, Ministro de Educación. Señor José Gallardo, Ministro de Transportes y Comunicaciones. Señor José Ávila Herrera, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Embajador Julio Garro. Señor Roque del Villa Gálvez, Director del UGEL. Señor Roger Rodríguez, Director General de Derechos Humanos. Señor Francisco Abanto Cerdán, Director del Colegio Antenor Orrego. Brandon Galesi, Embajador de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la no discriminación y la defensa de los derechos humanos. Alumnos, señores de la prensa, amigos todos. La educación tiene un rol fundamental en el desarrollo del país, en su transformación hacia una sociedad cada vez más democrática e integradora, capaz de hacer que cada uno y cada una de sus ciudadanos y ciudadanas sienta que el Perú es un lugar idóneo para realizar sus aspiraciones y sus proyectos de vida. La educación es una herramienta para el desarrollo de una ciudadanía consciente que permita a todos y a todas apostar por la construcción de una sociedad democrática, alejada de proyectos autoritarios, violentos y excluyentes. Tiene una enorme potencialidad para la construcción de la igualdad y del respeto entre las personas, así como para el desarrollo de su autonomía, el ejercicio de sus derechos y la elección de su propio destino. Por tanto, educar en derechos y en deberes contribuye a formar personas proactivas, propositivas, con capacidad de liderazgo e innovación. El propósito principal del Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales es constituirse en una política pública de educación en derechos humanos, en deberes fundamentales, centrada en la formación de sujetos activos de derechos y deberes, la consolidación del Estado constitucional de derecho, la construcción de una cultura de derechos humanos, de deberes fundamentales en el país. Para alcanzar dicho propósito, el plan se plantea la puesta en marcha de objetivos y actividades estratégicas en los diversos ámbitos de la educación, como en la educación básica, en la educación superior, la militar, la policial y también la formación de los servidores públicos. Dichas actividades se encuentran en el marco de los principios consagrados de la Constitución y se condice con las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales sobre los derechos humanos asumidos por el Perú. Son tres los objetivos. Uno relacionado con la igualdad y la no discriminación. Otro relativo al ejercicio pleno de la ciudadanía, que involucra el respeto de derechos y deberes. Y un tercer objetivo que busca afianzar una cultura de paz. La importancia de educar en derechos humanos, en deberes fundamentales, radica en dotar de sentido integral a la educación y enfatizar la importancia de la defensa y la dignidad humana. Y crear un clima en el que impere el respeto y la paz, el pleno ejercicio de la libertad y el respeto a los límites establecidos por la Constitución y las leyes dictadas conforme a ellos. El Estado peruano entiende que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza, que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas. En el plan se plantea una sección en la cual se explica la necesidad de educar en derechos humanos. Hechos pasados y recientes dan cuenta que se requiere de manera urgente producir cambios en nuestra sociedad, orientadas al cumplimiento de los derechos y deberes. Señor Presidente, gracias por liderar este proceso de cambio
por darnos la oportunidad, como ministros, de afrontar a corto, mediano y largo plazo este proceso de transformación de nuestro país, que involucra a todos los jóvenes de nuestro país y a todos los adultos, y ver con esto un futuro mejor, lleno de oportunidades e inclusión para todos. Muchas gracias. El ministro de Defensa daba a conocer el plan de acción. Las palabras del ministro no solo de compete Educación, al sector educación, sino también a la educación en derechos humanos a nivel de nuestras autoridades, tanto la policía, las Fuerzas Armadas, los servidores públicos en general. Palabras del titular de Educación, el ministro Jaime Saavedra. Señor Presidente, Secretario General Ban Ki-moon, los ministros, autoridades educativas, queridos estudiantes, queridos maestros. Esta es una semana y un lugar particularmente especial para realizar este evento. Hace 2 días, Malala Yousafzai, una joven pakistaní de 17 años, recibió el Premio Nobel de la Paz. Una activista de los derechos de la niña. Así, este miércoles, Malala se convirtió en la persona más joven en recibir este reconocimiento. Ella es reconocida por su impresionante defensa del derecho a la educación, del derecho que tienen todos ustedes a la educación. En octubre del 2012, cuando ella regresaba de la escuela, su vehículo fue víctima de un atentado terrorista cometido por quienes querían impedir que ella, siendo niña, vaya a la escuela. Ella recibió un disparo en la cabeza. Pero ese disparo no quitó su vida, fue su lucha. Malala representa y personifica el espíritu de este evento. No en vano estamos hoy en una escuela hablando de derechos humanos. Malala fue plenamente consciente de que tenía derechos. Sabía que asistir a la escuela y recibir una educación de calidad era un derecho de ella y de sus compañeras. Pero no solo era consciente de sus derechos, sino también de sus deberes y de los deberes de la sociedad. Sabía claramente que la sociedad tenía el deber de permitirle ejercer ese derecho. Sabía también que tenía el deber de esforzarse para sacar el máximo provecho de la educación. Los derechos y los deberes están profundamente integrados. Los derechos de los niños a una educación de calidad generan deberes. Deberes en la sociedad de proveer esta educación de calidad para todos y para todas, para todos ustedes, sin exclusión alguna. Y deberes para nosotros, quienes están en posiciones de poder, en posiciones de gobierno, de proveer de esta educación de calidad. Deberes de los ciudadanos de contribuir a través de sus impuestos, de ser honestos en todas sus acciones, de honrar al Perú, de contribuir al desarrollo de su patria. Malala contó en ese discurso que ella y sus compañeras, cuando recibió el Premio Nobel, tenían sed por la educación, porque sabía que su futuro estaba ahí en el salón de clases. Dijo: nos sentábamos ahí con grandes sueños en nuestros ojos. Yo quiero decirles que el Estado peruano ha escuchado a Malala, pero el Estado ha escuchado también, el Estado peruano, a los millones de niños y niñas que veo al recorrer el país, que vemos todos nosotros al recorrer el país. Escuchamos su sed por una educación de calidad, vemos los sueños en sus ojos y estamos comprometidos a darles a todos los niños y niñas las herramientas para que puedan desarrollar al máximo su potencial. Para ayudarlos a cumplir sus sueños, nosotros necesitamos el aula, ese espacio, en esa experiencia los engancha y motiva. Docentes comprometidos e inspirados, directores que efectivamente ejerzan su rol de liderazgo y una infraestructura que facilite sus aprendizajes. Por ello es que hemos organizado y avanzado en el trabajo en educación, en revalorizar la carrera docente, en dar mejor infraestructura, en empoderar al director, en mejorar la gestión de la escuela, y estamos incrementando de manera dramática nuestros gastos en educación. Y como parte de nuestro trabajo, hoy estamos presentando, junto con los otros ministros, el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales. Un plan que ha sido concebido con un espíritu intersectorial e interdisciplinario, que apuesta por incorporar en todas las instancias, niveles y formas educativas la enseñanza de los derechos humanos
y los deberes fundamentales. El objetivo primordial del plan es justamente desarrollar en la sociedad peruana una cultura de derechos y deberes que permita la valoración común por el respeto a la dignidad humana y a todos los elementos que involucran dicho respeto. Se busca que nuestros ciudadanos puedan comprender sus derechos y sus responsabilidades, respetar y proteger los derechos humanos de otras personas, lo cual es también su deber, y ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes y conductas coherentes con los derechos humanos y la democrática. Pero esto debe ser muy concreto. Estamos hablando de forjar ciudadanos que tengan la oportunidad de construir su plan de vida y que puedan ser quienes quieran ser, en tanto sea con dignidad y respetando que el resto de seres humanos puedan hacer lo mismo. Estamos hablando de ciudadanos que tengan una clara noción de respeto por la Constitución, por la ley, por la autoridad, ciudadanos conscientes del flagelo social que representa la corrupción, de lo dañina que es la evasión de impuestos, de lo importante que es cumplir con las reglas de tránsito, por citar unos ejemplos. Los líderes políticos y educativos de nuestros países tenemos el deber de proveer una educación de calidad a todos y a todas, independientemente de quiénes son sus padres, de quiénes son dónde nacieron, independientemente del color de su piel. Esto implica igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades implica darles a todos nuestros niños y nuestras niñas lo que necesitan para desarrollar su potencial al máximo. Invertir con una lógica de igualdad de oportunidades, darle a todos lo que necesitan para desarrollar y explotar su talento, es un derecho de todos los niños y por lo tanto es un deber de los gobernantes. Algunos pueden decir que esto es caro, algunos pueden decir que esto es difícil, algunos pueden decir que esto es imposible, pero ya es tiempo que pensemos en grande. ¿Es caro? Sí, es caro. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es imposible? No, no es imposible. En esta escuela y en esta semana el Estado peruano reafirma que está completamente enfocado en trabajar para cumplir con su deber, brindar una educación de calidad para todos los peruanos y peruanas, una educación que le permita a todos los ciudadanos de nuestro país desarrollar al máximo su potencial. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro de Educación. A continuación, del secretario general de Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon. Su Excelencia, señor Ollanta Humala, Presidente de la República del Perú, Su Excelencia, señor Daniel Figalo, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Su Excelencia, señor Jaime Saavedra, Ministro de Educación, Su Excelencia, señor Gonzalo Gutiérrez, Ministro de Relaciones Exteriores, distinguidos invitados, queridos estudiantes, damas y caballeros. Buenos días. Me complace acompañarlos aquí en el Colegio Antenor Orrego para el lanzamiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Muchas gracias. The work of the United Nations is built on three mutually reinforcing pillars: peace, development, and human rights. Again and again, in all we do, I have made it a personal priority to emphasize these truths. Peace cannot be sustainable without development. La paz no puede ser sostenible sin desarrollo.
Development cannot be sustainable without peace. El desarrollo no puede ser sostenible sin paz. And neither is possible without respecting human rights. Y tampoco es posible sin el respeto de los derechos humanos. We must work around the world to make sure that human rights are better known, understood, and respected. Tenemos que trabajar en todo el mundo para asegurarnos que los derechos humanos sean más conocidos, comprendidos y respetados. As the preamble of Universal Declaration of Human Rights states, I quote, a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for full realization. Como preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que, y cito, una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para su plena realización. Yet around the world, those who most need their human rights protected know the least about the instruments that exist to protect their human rights. Sin embargo, en todo el mundo, los que más necesitan que sean protegidos son los que menos saben acerca de los instrumentos que existen para proteger estos derechos. As a result, violations persist, rights are unfulfilled, and the most vulnerable stay disempowered. Como resultado, persisten las violaciones, los derechos no se cumplen y los más vulnerables permanecen impotentes. The more people know about their human rights and respect and advocate for the rights of others, the greater the chance that they will live in peace. Cuanto más gente sepa acerca de sus derechos, los respete y defienda los derechos de otros, mayor será la probabilidad de que vivan en paz. Human rights education helps the people learn about fundamental standards and acquire the skills to realize them. It strengthens the values and reinforces attitude which uphold the human rights. La educación en derechos humanos ayuda a la gente a aprender sobre los estándares fundamentales y a adquirir los conocimientos necesarios para alcanzarlos. And it encourages behavior and action to defend the human rights. Fortalece los valores y refuerza las actitudes que sostienen los derechos humanos. Peru has been a pioneer in this area with its law on indigenous consultation and creation of a broad-based commission to follow. This is an important step for indigenous people's rights here and throughout Latin America. Perú ha sido un pionero en este campo, con su ley de consulta indígena y la creación de una comisión de amplia base para su seguimiento. Este es un paso importante para los derechos de los pueblos indígenas aquí y en toda América Latina. As you begin implementation of this national plan, I encourage you to continue deepening your outreach throughout the government and to keep growing on the contributions of many national actors and important partners such as the Defensoría del Pueblo and civil society organizations. Al comenzar la implementación de este plan nacional, les animo a seguir profundizando su alcance en todo el gobierno y tomando las contribuciones de muchos actores nacionales y socios importantes, como la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, human rights must be upfront in all our work. Señor Presidente, Sus Excelencias, damas y caballeros, los derechos humanos deben estar al frente en todo nuestro trabajo. At the same time, as we launch this national plan in Peru, we in the United Nations are boosting our global efforts on human rights education. Al mismo tiempo que ustedes lanzan este plan nacional en el Perú, nosotros, en las Naciones Unidas, estamos impulsando nuestros esfuerzos mundiales sobre la educación en derechos humanos.
We will strengthen human rights education for journalists and media professionals around the world, as well as within school systems and in the training of civil servants, the police and military. Vamos a fortalecer la educación en derechos humanos para periodistas y profesionales de los medios de todo el mundo, así como en los sistemas escolares y en la capacitación de los funcionarios públicos, la policía y los militares. Within the United Nations itself, in the context of my Human Rights Upfront initiative, the training in human rights is becoming mandatory for all staff members. Dentro de las propias Naciones Unidas, en el contexto de mi iniciativa Los Derechos Humanos Primero, la formación en derechos humanos se está convirtiendo en obligatoria para todos los miembros del personal. I commend Peru for putting human rights at the center of its learning process. Felicito al Perú por poner los derechos humanos en el centro de su proceso educativo. Everyone has the right to human rights education in the same way that everyone has the same human rights. Toda persona tiene derecho a la educación en derechos humanos, de la misma manera que todo el mundo tiene los mismos derechos humanos. You can count on my full support and that of the United Nations as we embark on this vital effort to ensure human rights for all. Ustedes pueden contar con todo mi apoyo y el de las Naciones Unidas ahora que emprenden este esfuerzo vital para garantizar los derechos humanos para todos. Todos los derechos para todos. Cuenta conmigo, Perú. Muchas gracias. Han sido las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, quien ha felicitado al Perú por poner a los derechos humanos en el centro del proceso educativo. De la República, señor Ollanta Humala. Muchas gracias a todos ustedes, señor amigo Ban Ki-moon, ministro de Estado, todos los funcionarios que hoy día se encuentran acá presentes, a toda la plana de directores, profesores y todos los chicos y chicas que están ahora escuchándonos antes de ingresar al colegio. Todavía tienen clases. Así que, primero decirles que cuando el mundo se crea y ya había más de una persona, hay necesidad de poner reglas claras porque si no hay un conflicto. Y las reglas claras son estableciendo cuáles son los derechos y los deberes de cada uno para poder respetarnos. Y el mundo ha ido evolucionando. Hace 50 años las mujeres no tenían derecho a educación y no tenían derecho a votar. Y en otras sociedades, en otros países, por el color de la piel, se les restringían derechos, pero se les daban más obligaciones. El mundo ha ido evolucionando y hoy día lo que estos chicos que han hecho el sketch, esta escenificación, han hablado de un problema latente que es la discriminación. Aquí en el mismo colegio muchas veces cometemos el error de discriminar por el color de la piel, por la ocupación de nuestros padres, por si vivimos en San Juan del Lurigancho o venimos de la sierra o de la selva y tenemos otra forma de expresarnos. O también discriminamos porque el más fuerte quiere abusar del más débil, cuando todos somos iguales. No importa de dónde vengamos, no importa si usamos lentes, no importa si somos niños o niñas, no importa si somos más pequeños o más grandes. En mi colegio yo era el más pequeño, uno de los más pequeños de mi clase. Y después cuando ahora nos vemos como compañeros de promoción, casi somos del mismo tamaño, que yo soy un poco bajo, hay unos que son un poquito más altos que yo. Pero eso no nos ha impedido abrirnos espacio en la vida. Les digo esto porque nuestra sociedad todavía tenemos rezagos de discriminación que tenemos que revertirlos, que tenemos que
sanarlos. Y les digo esto porque muchas veces las diferencias físicas entre nosotros puede hacernos creer que tenemos más derechos o tenemos más deberes sobre ellos. En los países también es así. En los países muchas veces el país más grande cree que tiene más derechos sobre el país más pequeño. Y se producen violencia, actos de violencia, guerras inclusive. Por eso también necesitamos crear un órgano por encima de los países, que es las Naciones Unidas, para tratar de trabajar y consolidar un orden jurídico internacional que nos permita a todos y a todas tener la tranquilidad de que todos tenemos que ser tratados de la misma manera. Es por esto que hoy día hacemos lo que se llama el Plan Nacional de Derechos Humanos, que debe involucrar los deberes. Y muchas veces un derecho para unos es un deber para otros. Por ejemplo, ir al colegio. A ver, levantad el brazo los que les gusta ir al colegio. Yo no creería. Por lo menos conversando con mis hijas no las veo tan entusiasmadas de ir al colegio. A ver, bajad el brazo, levantad el brazo los que no les gusta el colegio. Sí, ¿ya ves? Pero los profesores no tienen por qué mirar. Muy bien, y es así, pero para los padres de familia y para el Estado la educación es un deber que tenemos que darles a todos ustedes. Y para ustedes es un derecho. No se preocupen porque ya entramos en vacaciones, dentro de unos días ya estamos en vacaciones, así que tranquilos. Pero los derechos y los deberes se combinan. El Estado tiene obligaciones que son deberes. Los ciudadanos tienen también obligaciones que son deberes, pero a la vez también tienen derechos. Hoy día en la mañana, por ejemplo, les cuento, nos fuimos con Pepe Gallardo y con Jaime Saavedra, nos fuimos a la estación del metro de la línea 1, que está en el cruce de Tomás Marzano con la avenida Ayacucho. Pensábamos venirnos en la línea 1 y venirnos en el metro, pero era imposible, porque era la hora punta y estaba repleto. Y bueno, algún funcionario público que quiso tal vez darnos una cortesía, separó un vagón, porque pensaba que íbamos a llegar en ese momento, pero los trenes pasan cada minuto o cada 6 minutos. Entonces nos dimos cuenta de que eso no estaba bien, porque la hora punta los vagones van repletos, parece el metro de Nueva York, ¿no? En hora punta, los meten hasta por la ventana. Entonces nos dimos cuenta que aquí estamos fallando. Hay un derecho de los ciudadanos en transportarse. Se nos acercó una señora con su hijita y nos dijo que había perdido un metro porque habían separado una estación, habían separado un vagón, pensando que el funcionario pensó de esa manera para que el presidente vaya cómodo. Pero no se trata del presidente. A veces confundimos los derechos del presidente, porque el presidente quiere ir como uno más, porque si no, no se da cuenta de cuáles son lo que está faltando al Estado, qué cosa es, cuáles son los problemas que no estamos atendiendo. Hoy día tenemos como Estado muchas obligaciones, muchos deberes en el transporte, en la calidad del transporte. Nos ha costado mucho ponerles el metro, pero ya los burócratas que hacen los estimados de demanda, en realidad hay que hacer un estimado de burócratas, Pepe, porque no nos sirven. Todos los estimados de demanda colapsan en el primer año. Entonces, hoy día la población siente que no tiene el derecho real del transporte, porque a determinadas horas punta, en las mañanas, en las tardes, el metro colapsa. Entonces justo eso ha estado bien, porque ahora le hemos dado la tarea al ministro Gallardo de que compre más vagones, que compre más vagones para la población, para que la población tenga la comodidad de ir bien en un metro y no ir mal en un metro. Entonces, como Estado, nos falta cumplir muchos derechos, muchas obligaciones que son derechos de ustedes. El derecho a la salud. Me voy a ir con el ministro de Salud la próxima vez a ver una emergencia, cómo están funcionando el sistema de emergencia, porque también tenemos derecho a la buena salud.
y el Estado tiene la obligación y el deber a dar salud de calidad. Pero también, por otro lado, los ciudadanos tienen derechos a exigir buena calidad de los servicios y tienen la obligación de pagar sus impuestos, porque la plata no cae del cielo puede caer un poco de lluvia, estas cosas, pero no cae plata lamentablemente no cae, y todo cuesta. Entonces, tenemos que combinar armoniosamente los derechos con los deberes, y así como nos preocupamos por los derechos, también tenemos que preocuparnos por los deberes. Y como va avanzando va avanzando el mundo, los derechos y los deberes se van haciendo más complejos, hay que precisarlos más. Tenemos derecho nosotros a saber la verdad. Tenemos nosotros el derecho de conocer, de una buena educación. Tenemos nosotros también el deber de decir la verdad. Porque las cosas se combinan. Y eso es importante, porque solo de esta manera el mundo puede avanzar en paz. Y acá en los colegios, con los niños, tenemos el derecho a ser respetados, los más pequeños, tenemos el derecho a la buena alimentación. Por eso es que estamos creando programas como de alimentación para los colegios. Nos falta todavía mejorar la calidad, sí. Hemos dejado de ser un país pobre, hoy día somos un país de renta media, pero no basta el Producto Bruto Nacional para decir somos un país de renta media. Necesitamos tener un Estado moderno, eficiente, para que esa renta media llegue al bolsillo de cada uno de ustedes, porque si no, no todos se sienten de renta media. Es un cambio cultural. Y esto tiene que hacerse en paz, progresivamente. ¿Por qué? Porque nuestros niños, los que están aquí, merecen seguir desarrollándose en paz, en base a la combinación de derechos y de deberes. Los niños también tienen sus deberes, como es de estudiar. Los niños no tienen la obligación de trabajar, tienen la obligación de estudiar y ser buenos estudiantes, porque solo la educación nos podrá sacar de nuestra situación actual y nos podrá permitir seguir avanzando. Entonces, nosotros como Estado promovemos los derechos, pero también exigimos obligaciones. Exigimos obligaciones, yo mismo me exijo a mis ministros, exijo a los burócratas del Estado y exijo a cada uno de ustedes a que cumpla con sus obligaciones, que cada uno cumpla con su deber. Eso es fundamental. Y de esa manera también el Estado entrega todos los derechos. Pero no se pone uno sobre el otro. Yo no puedo decir, si tú no cumples, yo no te doy tu derecho. No, es un acto simultáneo, es una combinación, una sinergia. O sea, es una combinación perfecta que nos permite avanzar como sociedad, nos permite avanzar como familia. En las familias también hay una sinergia, hay una combinación de derechos y de obligaciones. Los padres tenemos el derecho de cuidar a nuestros hijos, de darles su educación, su salud, su vestido, su alimentación, su recreo. Y lo único que les pedimos a ustedes es que estudien, que aprovechen estas horas de estudio, que le pregunten al maestro todo lo que quieran preguntar. El maestro tiene la obligación de contestar y de no molestarse. Así que eso es lo que yo quiero, que combinemos los derechos con las obligaciones y que entendamos que todos nosotros somos iguales, que todos somos hijos de Dios, que todos pertenecemos a una gran familia que se llama Perú y que juntos podemos salir adelante. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, en esta ceremonia de lanzamiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y Deberes Fundamentales. Para ello, el presidente de la República, el secretario general de las Naciones y los ministros de Estado realizarán un compromiso por una educación con enfoque en derechos humanos. Los invitamos a acercarse hacia el muro de compromisos, donde podrán escribir su compromiso y sellar con la palma de su mano. Bien, las diferentes autoridades presentes en esta ceremonia han sido invitados a ubicarse frente al muro de compromisos. Cada uno va a efectuar un compromiso relacionado al tema de los derechos humanos, la educación en derechos humanos y deberes fundamentales.
este lanzamiento de este plan se desarrolla en el marco de la Semana por los Derechos Humanos. Básicamente, este Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales es un instrumento de gestión pública que apunta a la formación de ciudadanos y ciudadanas conocedores de sus derechos y deberes y a una consolidación de nuestro sistema democrático. El lanzamiento de este plan ha motivado el saludo, la felicitación por parte del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, quien ha indicado que esta iniciativa debe ser seguida por otras naciones, reconociendo el esfuerzo que viene implementando, que viene ejerciendo nuestro país a través del sector educación y otros 7 ministerios en el lanzamiento de este Plan Nacional de Educación y Derechos y Deberes Fundamentales. El presidente de la República ha resaltado la importancia de dicho plan para el orden constitucional, el mismo que fue dado a conocer en la ceremonia por el Día Central de los Derechos Humanos, este evento organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, escribe su compromiso por la educación con enfoque en derechos humanos. Que hablan en otro micro, dile, que hablan en otro micro. Estamos apreciando el compromiso del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Todos los derechos por todos. Cuenta conmigo, Perú. Son las palabras, el compromiso de seguir brindando apoyo a esta iniciativa. Es el sector educación, lo que es la educación en las escuelas, a los diferentes niveles. De Justicia y Derechos Humanos, el señor Daniel Figalo, que este plan llegará también a las Fuerzas Armadas, llegará a la policía y a los diferentes organismos del sector público, la promoción de esta educación en derechos humanos y deberes fundamentales, que es un instrumento de gestión pública que apunta a la formación de ciudadanos para que tengan el conocimiento de sus derechos y sus deberes, apuntando siempre a la consolidación de nuestro sistema democrático. Viene efectuando su compromiso a puño y letra en estos momentos el canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez. Uno de los objetivos de este plan nacional, uno de los pilares trazados por los 8 sectores que están encaminados en este plan, es poder eliminar cualquier evidencia de discriminación, ya sea en las escuelas como en los diferentes niveles. El compromiso de cada una de estas autoridades, además de verse reflejada en su escritura, también se ve reflejado con la puesta de la palma de su mano acompañando la escritura, el compromiso que cada uno de estas autoridades, tanto autoridades del sector ejecutivo como también a nivel internacional, secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Este plan nacional representa también la apuesta del gobierno
peruano por la formación de personas con valores, actitudes y habilidades que les permita desarrollar su vida de manera digna, ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes para fortalecer la cultura de la legalidad en un ambiente de convivencia pacífica en el marco del respeto a las diversidades, sin discriminación de ninguna clase. Era lo que hacía notar el presidente Ollanta Humala Tazo en sus palabras hace unos minutos. Respetar los derechos y cuidar los deberes. Parte del compromiso asumido en estos momentos por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figalo. Estampa la palma de su mano en este muro de compromisos. Le toca ahora el turno al ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cu. Viene efectuando su compromiso sobre este muro. Seguiré soñando y trabajando con dedicación, con obstinación, por el desarrollo del país, seguramente, por el desarrollo del transporte, es el compromiso asumido en estos momentos por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cu. Su compromiso por seguir trabajando con el desarrollo del transporte y las comunicaciones en nuestro país. Transmisión que se desarrolla en vivo y en directo desde el Colegio Antenor Orrego, el Centro Educativo Antenor Orrego en el distrito de San Juan de Lurigancho, una de las instituciones más emblemáticas de este distrito, el más poblado de la capital y el más poblado del país. Hace lo propio también en estos momentos los menores de edad que participaron en la puesta en escena. Primero lo hace el pequeño Brando Gacelli, el embajador de la no discriminación, quien inició la ceremonia con sus palabras que motivaron el aplauso de todo el público presente. Yo me comprometo a llevar este mensaje, a llevar el mensaje de este plan a todos los lugares. Parte del compromiso asumido por el joven, el menor de edad, Brando Galesi, embajador de la no discriminación. Su compromiso por los derechos humanos. Este plan contempla acciones articuladas para fortalecer los mecanismos de garantía al principio de la igualdad y la no discriminación, el ejercicio pleno de la ciudadanía y la difusión de una cultura de paz. Son los tres pilares de este Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y Deberes Fundamentales. He invitado a todos los presentes en el estrado principal a agruparse para poder realizar la fotografía que pasará a la historia con el lanzamiento de este plan nacional, que por cierto ha recibido el saludo y la felicitación del secretario general de las Naciones Unidas por esta iniciativa, del gobierno de priorizar en el desarrollo del cumplimiento de los derechos y los deberes. Este objetivo de llevar a los diversos niveles de educación este mensaje, esta idea y esta puesta en acción para el fortalecimiento y el cumplimiento de los derechos humanos y los deberes fundamentales de las personas. Señoras y señores, la presente ceremonia ha concluido. Agradecemos la presencia